Imaginemos por un momento la siguiente situación. Hay un barco que se está hundiéndose en medio del océano y pues se lanza un salvavidas al agua Vale. con la esperanza, claro, de que la corriente lo lleve exactamente a la persona que se está ahogando. O sea, se tira al agua, se cruzan los dedos y ya está. Pero no hay absolutamente ninguna garantía de que llegue a tiempo. Ninguna. Claro, es en plan una lotería macabra. Exacto. Y esto, a ver, suena a una negligencia terrible en un rescate marítimo, ¿verdad? Pero sorprendentemente es la realidad diaria de las comunicaciones críticas en muchísimos sistemas de salud. Y hoy nos adentramos en un análisis a fondo de un documento que, a primera vista, podría parecer un poco árido. Sí, un poco técnico además. Totalmente. Es un informe interno titulado Nueva EPS, calidad de datos.doxe. Y el contraste aquí es brutal, ¿eh? Porque, para quien no lo sepa, Nueva EPS es una de las entidades promotoras de salud más gigantescas de Colombia. O sea, gestiona la atención médica de millones de personas. Millones, sí. Sin embargo, este informe interno que estamos analizando destapa una crisis masiva que es completamente invisible para el paciente. Los cimientos de su comunicación, me refiero a las direcciones, los números de móvil, todo eso, pues están plagados de imprecisiones. Están desactualizados o directamente son inoperantes. O sea, no sirven para nada. Eso es. Y claro, esto transforma un simple manual de gestión tecnológica en un documento que literalmente trata sobre vida o muerte. Madre mía, es que pasamos de hablar de servidores o de bases de datos a entender, pues, por qué un paciente oncológico no recibe el recordatorio de su quimioterapia. Exacto. O por qué una alerta epidemiológica urgente, yo qué sé, de un brote, pues jamás llega al barrio afectado porque la dirección está mal. ¡Qué barbaridad! Por eso, el objetivo de esta inversión hoy no es repasar acrónimos informáticos aburridos, sino entender cómo el caos de la información paraliza un país. Y lo más importante, cómo la ingeniería intenta solucionarlo. Totalmente. Y para visualizar la magnitud del problema, resulta súper útil pensar en la información no como simples filas y columnas en un Excel, ¿Vale? sino como, digamos, organismos vivos que enferman. O sea, un dato nace cuando alguien lo teclea por primera vez, pero con el tiempo envejece, se corrompe o pierde partes vitales. Como nosotros, vaya. Sí, sí, tal cual. Y el documento deja clarísimo que antes de intentar curar esta base de datos, antes de lanzarse a comprar software carísimo o programar algoritmos, pues la organización tuvo que someter su información a un diagnóstico súper profundo. Vale, vamos a desglosar esto, porque el texto habla de una fase de evaluación y perfilamiento. Y a priori, no sé, una imaginaría que basta con mirar por encima la base de datos para ver qué falla, ¿no? Ya, la intuición te dice eso, pero lo fascinante de esto es que el enfoque es muchísimo más clínico de lo que parece. El perfilamiento de datos funciona exactamente igual que una resonancia magnética en un hospital. Ostras, qué buena analogía. A ver, cuando un médico busca un tumor oculto, no mira el cuerpo desde fuera y ya está. La máquina corta el cuerpo en cientos de láminas finísimas para encontrar la anomalía, ¿verdad? Sí, sí, te hace como un mapeo por capas. Pues el perfilamiento hace exactamente lo mismo con la información. La corta en 4 dimensiones analíticas para encontrar la patología concreta del dato. Vale, pues sigamos con esa analogía de la resonancia para rastrear el ciclo vital de un dato enfermo, porque me parece súper visual. Si observamos la primera capa de esa resonancia, que el documento llama la completitud, el hallazgo es francamente escalofriante. Telita con los números, ¿eh? Sí, sí. Dicen que en sistemas con años de historia, entre un 15% y un 35% de los campos de dirección de contacto están vacíos. O sea, una locura. Estamos hablando de que 1/3 de los pacientes esencialmente son fantasmas para el sistema. Fantasmas, exacto. Pero a ver, lo que llama la atención no es solo el porcentaje enorme, sino la mecánica del error. Porque quienes conocen cómo funciona el mostrador de urgencias de un hospital saben que esto no es vagancia del personal administrativo. No, no, para nada. Es pura presión asistencial. Claro, tienes a una persona sangrando o con un dolor insoportable ahí delante y el sistema te pide 20 campos obligatorios en la pantalla. Y el recepcionista, lógicamente, presiona la barra espaciadora o pone no aplica para saltarse el campo de la dirección y poder atender la urgencia de una vez. Es que es lo humano. El fallo es sistémico, de diseño de interfaz. No es un fallo humano. Totalmente. Y esa es una lectura fundamental. Porque el software obliga al administrativo a elegir entre calidad del dato y velocidad de atención.
Y en un hospital, a ver, la velocidad siempre va a ganar. Faltaría más, sí. Pero supongamos que el paciente pasa a consulta externa, ¿sabes? Sin prisas, y logramos que se rellene el dato correctamente. Ahí es donde entra la segunda lámina de la resonancia, que es la exactitud. Vale. No basta con que haya texto en la casilla. Ese texto debe reflejar la realidad bajo un estándar técnico muy concreto. En Colombia, por ejemplo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, dicta normativas súper estrictas. Ah, claro, el formato de los números y eso. Exacto. Un móvil allí debe tener 10 dígitos. Un teléfono fijo, dependiendo de la región, pues tiene 7 u 8. Si el sistema informático permite teclear, no sé, 9 dígitos para un móvil, pues ese dato es inservible desde el segundo cero. Ya, porque si intentas llamar, la llamada rebota. Eso es. Y esto nos lleva directamente a la tercera capa, que es la consistencia. A ver, ¿y esto qué es exactamente? Aquí es donde los datos entran en contradicción entre sí. El clásico ejemplo de indicar que resides en Bogotá, pero el código postal o el prefijo telefónico que has puesto corresponden a Medellín. Madre mía, un lío geográfico. Claro, el sistema entra en pánico y no sabe a qué ciudad enviar la ambulancia, por ejemplo. ¡Qué fuerte! Sin embargo, leyendo el informe, la dimensión que parece el verdadero monstruo a batir, el jefe final, digamos, es la vigencia. La vigencia es el terror de las bases de datos, sí. Es el desgaste natural del dato. Y el documento subraya un reto demográfico muy específico de Colombia en este caso, que es la altísima movilidad de su población y sobre todo el impacto de la portabilidad numérica. Lo de cambiar de compañía de teléfono, ¿no? Exacto. Las personas, pues, lógicamente, cambian de operador telefónico buscando mejores tarifas o se mudan de barrio por motivos económicos o laborales. Y seamos sinceros, jamás se les ocurre llamar a su aseguradora de salud para avisar del cambio. Ya, a mí tampoco se me ocurriría, la verdad. Pero aquí es donde me gustaría plantearte una duda técnica, porque leyendo el informe me chocó un poco. Dime. El informe hace muchísimo hincapié en la necesidad absoluta de estandarizar cosas como las carreras, las calles y las transversales bajo la nomenclatura oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sí, el IGAC. Eso. Y a ver, entiendo perfectamente el problema de un número de teléfono falso porque la llamada rebota y punto. Pero, ¿realmente colapsa un sistema porque una dirección diga CRA, así abreviado, en lugar de carrera, con todas las letras? O sea, ¿no es eso buscarle tres pies al gato? ¿Un exceso de celo informático, diría yo, para bases de datos de millones de personas? Es una buenísima pregunta. Y, a ver, la intuición diría que sí y no. Que cualquier humano, por ejemplo, un cartero o un repartidor, sabe perfectamente que CRA y carrera son exactamente lo mismo. Claro, yo lo entiendo al leerlo. El problema gordo es que en la escala de una entidad que maneja millones y millones de afiliados, los humanos ya no leen las direcciones. Ah, claro. Las leen las máquinas. Eso es. Son algoritmos de enrutamiento y sistemas de información geográfica súper complejos los que procesan esos textos para, por ejemplo, asignar automáticamente al paciente la clínica más cercana a su domicilio. Vale, ya veo por dónde vas. Si el sistema, por lo que sea, no reconoce CRA como un formato geográfico válido en su diccionario interno, pues ese paciente queda flotando en un limbo espacial. O sea, no se le puede asignar un centro de salud primario. ¡Ostras! Las decisiones operativas que están 100% automatizadas se rompen por completo por unas simples letras mal puestas. Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Y claro, una vez que la dirección ejecutiva de la EPS ve este informe, ve esta resonancia magnética que demuestra que millones de sus registros son literalmente peso muerto, Peso muerto y peligroso además. claro, pues es entonces cuando se autoriza la intervención. Toca entrar al quirófano de datos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el bisturí es pura matemática. Entramos de lleno en la fase de la limpieza y la famosísima deduplicación. Sí, la deduplicación es posiblemente la intervención más delicada y crítica en cualquier base de datos sanitaria. Imagínate la situación, ¿eh? A lo largo de los años, una paciente puede haber entrado al sistema por urgencias bajo el nombre de, digamos, María García, con G y con tilde en la I. Vale, Y meses después, al darse de alta en un portal web desde su casa, pues alguien teclea María García, pero con Z y sin tilde. un error súper común al teclear rápido. Exacto.
Pues el sistema informático, por defecto, como es bastante rígido, crea dos pacientes totalmente distintos, con dos historiales clínicos paralelos que jamás se van a cruzar. Madre mía. Y desde el punto de vista del software, el documento explica que para arreglar esto utilizan algoritmos fonéticos adaptados al español para cazar estos errores. Y menciona herramientas que suenan súper retro, como Soundex o Metaphone. Sí, son clásicos de la informática. Y el concepto me parece brillante, porque el algoritmo no lee las letras como tal, sino que escucha, entre comillas, cómo suenan. Es como jugar al quién es quién, pero en medio de una tormenta de errores ortográficos, ¿no? Es una analogía perfecta. Y la adaptación al español de estos algoritmos es, te lo digo, una obra de arte de la ingeniería lingüística. Porque en nuestro idioma, la H es muda, la B y la B suenan idénticamente igual, Totalmente. y dependiendo de la región o el país, pues la C, la S y la Z comparten el mismo sonido por el seseo. Entonces, lo que hace el algoritmo fonético es eliminar las vocales y transformar las consonantes que quedan en un código numérico basado puramente en su sonido. Qué fuerte. Sí, así por ejemplo, Valbuena escrito con V y con B, y Valbuena escrito con B y con V, al final generan exactamente el mismo código numérico subyacente para la máquina. O sea, la máquina sabe que suenan igual aunque estén mal escritos. Eso es. Y a eso he leído que se le suman medidas de similitud de cadenas, como la famosa distancia de Levenstein, que es como pura geometría de palabras. El algoritmo de Levenstein es una maravilla matemática. Es que es fascinante. Para quien no lo conozca, calcula la distancia entre dos palabras contando cuántas operaciones quirúrgicas, digamos, se necesitan para transformar una palabra en otra. Si paso de García con C a García con S, pues solo necesito sustituir una letra. Exacto. Entonces la distancia de Levenstein es 1. Es un mecanismo increíble para enseñarle a una máquina a comprender y perdonar el error tipográfico humano, ¿verdad? Totalmente. Y piensa que estas matemáticas operan a una velocidad vertiginosa utilizando infraestructuras inmensas en la nube. El mercado ofrece de todo, desde gigantes del software empresarial como IBM Infosphere o Informática, pasando por opciones nativas cloud como AWS o Azure. O herramientas de código abierto, como Talent, que también lo menciona el informe. Exacto. Y todas están ejecutando estos cálculos súper complejos sobre millones de filas por segundo. Es alucinante. Pero, a ver, pongo que hacer un apunte crítico aquí sobre toda esta agresividad tecnológica. Porque en un comercio electrónico, yo qué sé, si compras unos zapatos y fusionas dos cuentas de cliente por error, pues lo peor que te pasa es que envías un paquete a la casa equivocada y ya está. Un enfado del cliente y un reembolso. Claro, pero en salud, si un algoritmo asume que un Juan Pérez de 40 años y un Juan Pérez de 42 con historiales distintos resulta que son la misma persona, solo porque sus nombres y apellidos suenan igual, la fusión de esos historiales podría resultar en que a uno se le recete un medicamento al que el otro es letalmente alérgico. Sí, es un peligro real. O sea, un falso positivo en la deduplicación sanitaria es potencialmente letal. ¿Cómo frena el sistema este riesgo tan bestia? A ver, ese es exactamente el terror número 1 de cualquier arquitecto de datos en el sector salud. Es lo que te quita el sueño. Y la respuesta es que la deduplicación en sanidad nunca jamás es ciega ni se basa en un solo algoritmo fonético. Vale, me dejas más tranquila. Se establecen unos umbrales de confianza súper conservadores. Si el nombre suena igual, vale, pues el algoritmo comprueba una segunda clave, por ejemplo, la fecha de nacimiento exacta. ¿Tiene sentido? Si también coinciden, pues busca una tercera, como el número del documento de identidad nacional o la fecha de afiliación. Y si el grado de similitud no supera, digamos, un 95% de confianza sumando todos esos vectores, la máquina no fusiona los registros automáticamente bajo ningún concepto. ¿Y qué hace entonces? ¿Lo descarta? No, lo que hace es generar una alerta en un panel de control para que un supervisor humano analice el caso clínico uno a uno y decida. Ah, vale, o sea, siempre hay un humano al final de la cadena si hay dudas. Exactamente. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, esa triangulación de datos constantes es lo que nos lleva al concepto maestro del que tanto habla el informe, que es la arquitectura MDM o gestión maestra de datos y la creación del ansiadísimo registro dorado. El Golden Record, sí, que suena como a un disco de platino de la música, pero en datos. Tal cual. El registro dorado es la culminación de todo este esfuerzo quirúrgico que hemos comentado.
Es, básicamente, la consolidación de toda la información que estaba dispersa de un individuo en una única fuente de la verdad. Una fuente prístina, limpia e inmutable. O sea, significa acabar por fin con esa esquizofrenia corporativa donde el área de facturación tiene tu dirección de hace 10 años, el mostrador de urgencias tiene el teléfono móvil de tu expareja y el departamento de farmacia directamente no tiene datos de contacto. Es un caos absoluto, ¿sí? El registro dorado lo que hace es sincronizar todos los sistemas del hospital para que miren a un solo punto y vean exactamente a la misma persona. Eso es. Pero claro, alcanzar este registro dorado requiere cruzar bases de datos de un montón de departamentos, unificar historiales clínicos enteros y someter información superprivada a motores analíticos profundos. Ya veo por dónde vas. Y en ese preciso instante, la ambición tecnológica choca frontalmente como si fuera un muro de hormigón con la barrera de la legalidad. Lo cual nos abre la puerta de par en par a la tercera gran parte de este análisis, que es la gobernanza, la ética y la ley. Porque el sector salud en Colombia opera bajo un marco jurídico extraordinariamente protector. O sea, no se pueden lanzar algoritmos a tragarse datos médicos como si fuera el catálogo de una biblioteca pública. Ni de broma. El documento detalla un entramado normativo en Colombia que es ineludible. Por un lado, tienes la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, que te exige, ojo, el consentimiento libre, previo y expreso del titular para cualquier tratamiento de su información. ¿Nada de letras pequeñas ocultas? Exacto. Y por otro lado tienes la Resolución 1995, que blinda la historia clínica como un documento estrictamente privado y sometido a reserva. Claro, son datos súper sensibles. Y envolviendo todo este paquete, está la Ley Estatutaria 1751, que consagra la salud directamente como un derecho fundamental en el país. Lo cual, si lo piensas, eleva cualquier negligencia técnica en el manejo de estos datos a la categoría de un atentado contra los derechos humanos. Casi nada. Madre mía, la responsabilidad es brutal. Para lidiar con ese campo de minas legal, la EPS no puede simplemente comprar una licencia de un software carísimo, darle al botón de ejecutar y cruzarse de brazos. No, acabarían todos en los tribunales. Totalmente. El documento argumenta que la tecnología sin reglas es inútil, por lo que establecen la creación de un comité de calidad de datos. Eso plantea una cuestión importante, porque ese comité no es algo simbólico. Es el puente real entre los mundos técnicos, operativos y legales de la empresa. Y aquí es donde se designan roles muy concretos que tienen responsabilidad legal. He visto que mencionan al Data Owner y al Data Steward, ¿no? Exacto. Se nombra a un Data Owner, o propietario del dato, que suele ser un alto directivo que asume toda la responsabilidad ejecutiva sobre un conjunto de datos. Si algo sale mal, él responde. Y luego está el Data Steward, que actúa como el custodio diario, el guardián. Su trabajo es asegurarse de que las políticas de limpieza y seguridad se cumplan a rajatabla en la trinchera operativa del día a día. A ver, detengámonos un segundo en esto de la figura del comité. Porque una queja súper recurrente en el mundo corporativo es que la burocracia frena la innovación. Ya, la eterna pelea. Comprar guardianes, pedir permiso por triplicado a los abogados para cada mínima prueba de software que quieras hacer. ¿No destruye esto la agilidad misma que te promete la tecnología? O sea, volviendo al principio, si el barco se está hundiendo, ponerse a redactar los estatutos del comité de rescate parece, no sé, contraproducente. Entiendo. Y esa tensión entre agilidad y burocracia es real y se vive en todas las empresas. Sin embargo, la experiencia empírica en la ingeniería de datos demuestra que hacer una limpieza puramente tecnológica, sin aplicar gobernanza después, es como intentar vaciar el océano con un cubo de plástico. ¡Ostras! Es que piénsalo. Puedes usar la inteligencia artificial más avanzada del mundo para dejar tu base de datos impecable, perfecta, un viernes por la tarde. Vale. Pero si el lunes por la mañana los recepcionistas del hospital siguen pudiendo teclear números de móvil incompletos porque no hay reglas en el sistema informático, pues te aseguro que en 3 meses estarás exactamente en el mismo punto de partida, con la base de datos hecha un asco. Claro, es la metáfora de achicar agua del barco sin tapar primero la vía de agua. Por mucho que saques agua, te vas a acabar hundiendo. Exactamente. Por eso la misión principal de este comité no es convocar reuniones aburridas de 3 horas, sino dictar las reglas de prevención justo en el punto de captura del dato. En la misma pantalla del trabajador. Eso es. La gobernanza al final se traduce en programar máscaras de validación en tiempo real en los formularios.
Si el usuario en su casa o el operador del call center en su mesa no introduce los datos bajo el estándar oficial exacto, la pantalla simplemente se bloquea y no le permite avanzar. Qué buena solución. Así, la calidad deja de ser un proyecto de limpieza de estos esporádicos y supercaros que se hacen cada 5 años para convertirse en una barrera inmunológica permanente. Y esto exige una transformación cultural inmensa, ¿eh? Porque significa sentarse a explicarle a la persona de atención al paciente que, pues, ese minuto extra que tarda en validar un número de teléfono con el usuario que tiene enfrente no es una molestia administrativa para fastidiarle el día. No, no. Es la garantía absoluta de que esa persona, de que ese paciente, recibirá los resultados de su biopsia a tiempo. Totalmente. Se requiere muchísima educación interna y también salvaguardas técnicas como la anonimización, que es otro tema legal crítico. Sí, lo mencionan también. El informe hace muchísimo hincapié en que durante la fase de desarrollo y calibración de los algoritmos de limpieza que comentamos antes, los ingenieros informáticos jamás ven los nombres reales de los pacientes. Claro, privacidad ante todo. Todos los datos sensibles deben ser obligatoriamente enmascarados o reemplazados por datos sintéticos. Esto es para evitar filtraciones masivas de historiales clínicos que podrían arruinar la reputación de la EPS para siempre. Tiene toda la lógica. Y ahora que entendemos el inmenso esfuerzo que requiere tapar esa vía de agua, limpiar el desastre y establecer estas guardias legales tan estrictas, pues toca hablar de resultados. Entonces, ¿qué significa todo esto? La hora de la verdad. Claro, toca trasladar este monumental proyecto de ingeniería a la realidad operativa de la empresa. Porque, a ver, convencer a la junta directiva de invertir millones de pesos o de euros en esto tiene que tener un retorno de inversión muy claro y demostrable, si no, no te firman el cheque. Obviamente. Y los beneficios que expone el documento son contundentes y afectan a todas y cada una de las arterias de la organización. Por darte un dato, a nivel puramente operativo, las organizaciones que implementan estas prácticas reportan que sus tasas de contacto efectivo con el paciente se elevan entre un 40% y un 65%. ¡Ostras! Es que eso es un salto cuántico en eficiencia. Piensa que si un call center gasta la mitad de su jornada laboral marcando números que ya no existen o que comunican constantemente, su coste por cada contacto real es astronómico. Es tirar el dinero a la basura. Subir la efectividad un 60% significa que el mismo centro de llamadas puede atender a muchísimos más pacientes con los mismos recursos humanos, reduciendo la saturación de las líneas. Mejora la eficiencia económica brutalmente, reduce los tiempos de espera de la gente y además blinda a la entidad frente a los organismos reguladores. Por el tema de las multas. Claro, en Colombia tener las bases de datos desactualizadas no es solo una molestia, es motivo de sanciones multimillonarias por parte de entidades como la Superintendencia Nacional de Salud o la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Así que el dato limpio actúa como un escudo legal importantísimo. Ya veo. Pero, a ver, creo que el impacto más profundo, el que de verdad trasciende los balances financieros y las multas, es el impacto clínico directo. Sin duda, el bienestar del paciente. Lograr contactar con el paciente significa asegurar la continuidad de su tratamiento médico. Reduce drásticamente el ausentismo en las citas de especialistas, que sabemos que son súper costosas y dificilísimas de programar. Te pueden tardar meses en dar una. Y desde una perspectiva macro, permite a los epidemiólogos hacer su trabajo, de verdad. Si la EPS quiere mapear un brote de dengue en una región, necesita saber con exactitud meridiana las coordenadas geográficas de los contagiados. Sin una estandarización impecable de las direcciones, ese mapa epidemiológico es básicamente un lienzo en blanco. No sirve para nada. Totalmente. Es por esto que el informe, y creo que es la parte más útil, plantea una hoja de ruta súper pragmática para quien quiera implementar esto. No te recomiendan para nada intentar arreglar toda la base de datos a la vez, el 100%. Eso sería una locura, inabarcable. Sería un suicidio logístico y financiero. Aconsejan aislar primero los campos críticos, que en sanidad son el teléfono móvil y la dirección principal. Asegurar que tienes el respaldo férreo de la alta dirección ejecutiva y, sobre todo, incorporar a los equipos jurídicos desde el primerísimo diagrama de flujo, no al final cuando ya has programado todo. Analizando todo este recorrido que hemos hecho hoy, queda clarísimo que este documento sobre la nueva EPS es muchísimo más que el simple reflejo de un problema local en Colombia. O sea, se erige como una auténtica clase magistral de gestión de la información que es aplicable a cualquier industria en cualquier parte del mundo. A bancos, a aseguradoras, a lo que quieras. Claro.
El aprendizaje subyacente es universal, y es que el coste de prevenir la entrada de un dato defectuoso en origen es microscópico comparado con el esfuerzo titánico, algorítmico y legal de intentar repararlo meses o años después. Exacto. La calidad de la información, y esto hay que grabárselo, no es un destino tecnológico al que llegas y ya está. Es una disciplina operativa diaria. Y en el ámbito sanitario, que es lo que nos ocupa, esa disciplina es la infraestructura invisible que sostiene las decisiones médicas. Detrás de cada validación informática de un código postal aburrido, lo que hay realmente es una persona esperando asistencia médica. Qué gran verdad. Esa es la clave que lo humaniza todo, sí. Y bueno, para ir cerrando nuestra inversión de hoy, me gustaría detenernos en un detallito que el documento menciona casi de pasada cuando habla del uso de la inteligencia artificial. Ah, sí, la parte predictiva, ¿no? Eso es. Se habla de entrenar modelos predictivos que son capaces de identificar patrones que sugieren cuándo un dato de contacto de una persona está a punto de quedar obsoleto. Es flipante. Analizan microcomportamientos en la interacción del usuario con el sistema, la frecuencia con la que entra a la app y cosas así, para prever cambios futuros. Y a ver, la implicación filosófica de esto me resulta asombrosa. Significa que a través de matemáticas complejas y de los patrones de acceso o consulta en la web, la inteligencia artificial de una gran entidad de salud puede calcular con muchísima probabilidad que una persona está a punto de cambiar de trabajo, de mudarse de ciudad o de experimentar una transición vital súper importante. Y lo más fuerte es que lo puede predecir semanas antes de que el propio usuario actualice activamente su perfil. Exactamente. Si lo pensamos con un poco de perspectiva, cabe preguntarse una cosa. ¿En qué punto la sofisticación algorítmica de estas enormes bases de datos institucionales llegará a conocer nuestras propias transiciones vitales antes incluso de que se lo comuniquemos a nuestra propia familia? Tal que vamos dejando, ¿eh? Te deja pensando. Desde luego. Es un recordatorio de que cada pequeño rastro de información que dejamos, por insignificante que parezca, construye un espejo de nuestra vida real en los servidores de alguna institución. Y bueno, esperamos que la próxima vez que se solicite rellenar un formulario médico y el dichoso sistema insista implacablemente en que el formato del número telefónico tiene que ser exacto, pues se recuerde el inmenso y complejísimo engranaje que hay detrás intentando asegurar que el salvavidas, si algún día hace falta, llegue exactamente a las coordenadas correctas. Hasta la próxima inmersión.